Hola, buen día, bendiciones. Felicidades a las madres, ya han hablado bastante, pero es una bendición tenerla. Yo tengo a mi madre, gracias a Dios todavía. Y bueno, es un día especial por el Señor, primeramente, y por la Santa Cena, por todo lo que es compartir, estar juntos. La verdad que hermoso el tiempito que estamos viviendo en el Señor, el que compartimos juntos. Y si bien Dios me dio algo para compartir, el Señor entiendo que me dio algo para compartir, lo puedo redondear en 4 cosas que oí desde que llegamos. En la parábola del Hijo Pródigo, el arrepentimiento, el volver en sí. En la alabanza, que nuestro corazón necesita más de Él y necesita ser renovado. En el testimonio, que también escuché en los adolescentes de la Ferrere allá en el centro, dieron algunos testimonios muy similares, ¿no? Con la presencia de Dios, con el Espíritu Santo obrando, que sin eso no hay nada, podemos hacer un ritual. Tiene que estar Dios obrando en nosotros, en nuestros corazones. Y lo que hablaba la hermana de honrar a los padres, de honrar al padre y a la madre, que es un mandamiento, no es una opción, ¿no? Y así que, y dentro de esta palabra están esas 4 cosas, ¿no? Que se han mencionado y que se han vivido. Me traje mi teléfono para no pasarme de hora. Quisiera que compartamos, a ver si puedo acomodar medio de costado. En Mateo. La verdad que desde que llegamos el Señor me ha hablado. Creo que si no hablara, yo creo que Dios habló, y no lo digo como una frase hecha. A mí Dios me habló y me reafirmó de cierta manera lo que teníamos para compartir, ¿no? Porque Dios hace así en el Espíritu, lo que Él se propone hablar. En Mateo 15 dice la palabra del Señor: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y al que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros estáis aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con la mano sin lavar no contamina al hombre. Muy bien. Así que aquí tenemos gran parte de lo que hemos oído, ¿no? De lo que Dios nos fue ministrando en esta mañana desde que llegamos. Y si bien Jesús
estaba hablando delante de muchos, estaban los fariseos y estaban los discípulos. El fariseo, alguien que conocía la ley, acostumbraba a recitarla, pero poco hacían referente a lo que conocían. Vivían otra cosa, por eso Jesús los llamaba hipócritas, ¿no? Porque no vivían lo que entendían y lo que enseñaban, digamos, lo que ellos enseñaban. Y bueno, hace mención a esto que decía la hermana, ¿no? De honrar al padre, a la madre. Ellos consideraban que una ayuda ya era honrar. Honrar es dar la vida por el padre y la madre también. Honrar también era sostenerlos económicamente. No había jubilaciones en la antigüedad, ¿no? Como hoy alguien que llega a una cierta edad se jubila. Aunque los hijos a veces ayudan, tienen su ingreso del Estado. En ese tiempo no existía nada de eso. Y si llegaban a una cierta edad en que les faltaban, eran los hijos los responsables de honrar. Honrar con el sustento, con el pan, con la conducta a aquellos que nos dieron la vida. Y sigue siendo así hasta hoy. Dios nos sigue, como decía la hermana, a toda edad, pidiendo con remos a nuestros padres. Y es un mandamiento con promesa ese, de parte del Señor, para que tengas larga vida. Para que podamos tener una vida saludable en el Señor, también debemos honrar a nuestro Padre y a nuestra Madre. Pero el eje de lo que por lo menos percibí en mi corazón con esta palabra, Jesús menciona una palabra que es contaminación, con una palabra que es contaminar, ¿no? Y contaminar, yo les digo algunas definiciones quizá, o alguna que por allí he anotado, tiene que ver con infestar, pervertir, corromper, volver una cosa, una persona o un grupo impuros y despreciables. Mirá la palabra, cuando Jesús dijo que contamina al hombre, que lo que contamina no es lo que ellos estaban mirando, que era lo que comían, sino lo que salía de dentro, ¿no? Lo que salía de adentro, dice Jesús, sale del corazón, ¿no? Y de ahí sale, ¿qué sale? El pecado, el problema que había tenido el hijo pródigo, ¿no? Que quiso abandonar al padre, se alejó su corazón de él y se empezó a pegar a otras cosas que no tenían que ver con el lugar donde él habitaba, donde él vivía. Y así que esta es la parte de estas definiciones, ¿no? Ese que es transmitir también una idea o sentimiento a alguna persona de manera negativa. Es hacer afectar a otro, ¿no? Afectar a otro de una manera negativa. Una contaminación, obviamente hoy vivimos en un mundo bastante contaminado, ¿no? Si nos acercamos a cualquier arroyito, difícil que veamos pececitos y agua cristalina, ya no, excepto que vayamos a Córdoba o a algún lugar, no sé, en el sur, que todavía hay un poquito de agua que parece estar en buen estado. Pero el mundo que vivimos es un mundo bastante contaminado en lo ambiental, pero también contaminado en lo que Jesús menciona acá, en lo que sale de adentro. Por eso tantas guerras, tantos pleitos, tanta maldad sobre esta tierra, ¿no? Y Jesús le explicaba la parábola a sus discípulos, como siempre. Él enseñaba al discípulo, el que está, ¿no? Nosotros tenemos que estar aquí como discípulos. Oímos al Señor para saber qué debemos hacer, qué Él nos habla, qué Él nos enseña, porque eso es lo que va a producir un cambio, lo que puede producir una transformación. Renuévame, decíamos en la alabanza. Bueno, nos renueva el Señor en la medida que podemos oírle, que podemos verle. Y vamos a leer en Ezequiel 11, 19, 20, porque esto del corazón ya estaba profetizado. Es una necesidad en nosotros que el corazón sea renovado, ¿no? Que sea transformado, porque sin eso no hay reino de Dios, sin un corazón modificado. Yo voy a aprovechar si puedo, no sé si veo de aquí. Sí, les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, ¿no? Un texto que muchos conocemos,
pero que el Señor sabía que para que Él pudiese formar un pueblo, para que Él pudiese tener discípulos, había que transformar el corazón. El corazón, que nace mucho de ese encuentro, de ese momento donde el Espíritu Santo llega a nuestra vida, ¿no? Podemos oír la voz de Dios, en algún momento llega a nosotros esa transformación. Es necesario tener un corazón nuevo, pero aún teniendo un corazón nuevo, yo considero que Dios me dio un nuevo corazón. ¿Vos considerás que Dios te dio un nuevo corazón? Dios nos dio un nuevo corazón, debemos cuidarlo, ¿no? Así como lo cuidamos para algunos como yo, que por ahí hemos tenido algún problemita de presión alta, y uno le recomiendan, le dan para tomar allí una pastilla, es para cuidar, ¿no? Para cuidar. Y básicamente el corazón. Dice la palabra que de ahí sale la vida, de Él mana la vida, que tenemos que guardar nuestro corazón en el Señor. Tenemos que tenerlo no solo nuevo, sino limpio. Dios quiere, pero había que poner un corazón nuevo. No se podía hacer con el corazón viejo un arreglo. El Señor vino, por eso Él dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Ese encuentro que nuestro hermano tuvo con el Señor es el que transforma, el que le va a mostrar para qué Dios le dio ese corazón nuevo. Y él mencionaba, ¿quién irá, no? ¿Quién irá por nosotros? Vio al Padre, cuánta gloria, ¿no? Tener esa experiencia que nadie a mí Él la está contando, la estamos oyendo, yo la creo, he vivido otras, pero necesitamos vivir de esa experiencia con el Señor. De la palabra de Dios y de la experiencia viva. La palabra es viva, dice, ¿no? Entonces tiene que producir algo. Y ese encuentro con Cristo es transformador. Ese es el que nos produce. Yo creo que ahí Dios hace desde el Espíritu, desde lo que no vemos, una quita y puso rápidamente allí una transformación en nuestro corazón y empezamos a ver las cosas como Dios la ve. Ese es y Jesús le decía que estas personas que le seguían eran hipócritas, no podían responder a esa realidad. El corazón estaba lejos. Y lo que sale del corazón que leímos en Mateo, fíjense que Jesús menciona el pecado directamente. No está hablando de cosas, está hablando del pecado. Homicidios, malos pensamientos, adulterios, salen del corazón. ¿Y cómo salen? Y salen, se generan en nosotros, en pensamientos, y llevan al pecado. Aunque ya el hecho de pensar, ya pecamos, de pensar mal, ¿no? Pero lleva a la acción del pecado. Y eso es lo que contamina tu vida, la vida de tu familia, de tus hijos, de todo. Afecta al prójimo. Mi pecado afecta a otro. Casi nunca queda el pecado en uno. Hay una segunda, una tercera o varias personas que son afectados por estas cosas que salen del corazón del hombre, que decía Jesús. Muy bien. En Ezequiel, estamos en Ezequiel, ¿no? Sí. En el 18 podemos poner 31 y 32. Ya que está Daniel, trabajamos todos. Dani, hola. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con las que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Así que el Señor pide ahí que hagamos también. Hay una parte, ¿no? Por eso digo, Él nos da ese corazón nuevo y nosotros debemos vivir conforme a ese corazón. Estaba profetizado, el Señor siempre de antemano, está todo predicho en la palabra de Dios, ¿no? Para los tiempos postreros, para nuestros tiempos. Así que entendemos por lo que Jesús dice, lo que Jesús enseña, que debemos ver, ¿no? O darnos cuenta que lo que puede hacer mal es lo que sale de nuestro corazón. Hubo un caso en Daniel, pongamos Daniel capítulo 1, 5 al 8, para hacer una mención.
5 al 8 y el versículo 15. Si bien aquí sí está hablando de comida, este profeta Daniel estaba muy centrado, su corazón estaba muy centrado en Dios. Dice que el rey, 5 al 8, Daniel 1, 5 al 8. Daniel 1, perdón, dice 5 acá, Daniel 1, eso, 5. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Estos eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombre Daniel, Beltasar y Ananías, Cedrac y a Misael, Mesac, y a Azarías, Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y ese es el último, ¿no? El 15, a ver el versículo 15. Si lo tenemos, 1:15. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Muy bien, Daniel, un profeta de Dios, en un reino donde se idolatraba, en un reino donde no reinaba el Señor. Y él dice, propuso en su corazón no contaminarse con la comida. Sí, esa comida era la que entraba realmente, ¿no? Pero eso lo que mostraba en Daniel no era solo que no comía la comida del rey, no tenía los principios del rey, no tenía la intención de obedecer contra la voluntad de Dios. Él se planta desde la comida. Él se plantó y de hecho comió como él sabía que debía comer, sano para su cuerpo. Y cuando el rey compara a ellos 3 con otros que estaban comiendo la comida del rey, los halló mucho mejor, ¿no? Más adelante se sacan allí leyes y edictos contra la voluntad del Señor, idolatrando, aún si no había rendición, contra la vida, perdiendo la vida si uno resistía a esas cosas, y Daniel siempre resistió, ¿no? Digo, resistió en su corazón, por él se propuso en el corazón, ¿no? El reino de Dios, digo, la vida en Cristo nosotros la tomamos en el Espíritu, es en el Espíritu, ¿sí? Pero hay una esencia en el corazón, nace desde allí. Se produce la nueva versión de nuestra vida desde el corazón. ¿Puede salir? No puede salir, dice en Santiago, de una fuente de 2 aguas, ¿no? Salada y dulce, solo una sale. Del corazón también debe ser así. Dios, que nos ha dado ese nuevo corazón, lo va purificando, lo va tratando para que sea moldeado a la imagen de lo que Él se propuso. Yo, con mis malas actitudes, voy a afectar mal a otros, pero mi corazón afinado en sintonía con el Señor va a bendecir a otro, a tu familia primeramente, tu propia vida, a tu entorno. Dios puede transformar. Ese corazón que es transformado afecta a otro. Yo fui afectado por corazones transformados. Aquellos que me predicaron el Evangelio eran personas que estaban dispuestas a dar de sí mismo, a darse por otro, a anunciar, a cumplir con una de las voluntades del Señor. Pero también por amor, como decía la hermana, al Señor, dando tiempo, dando su vida, dando ejemplos. Entonces yo fui afectado por el corazón transformado de otro. Por ende Dios va transformando y quiere seguir transformando el mío, ¿no? Para que afecte también a otro, no contaminando, sino bendiciendo la vida de otro. Qué bueno que es cuando nos bendicen, ¿no? Cuando nos hacen bien, cuando nos ayudan, cuando nos animan, cuando nos aconsejan bien. Eso produce un fruto en el reino de Dios. Feo es lo contrario, lo que sale mal, el mal pensamiento hacia mi hermano, mi hermana, hacia el prójimo, el mal deseo. Son cosas que deben depurarse, erradicarse del corazón del Hijo de Dios, ¿no? Así que Daniel fue uno de esos ejemplos. Y vamos a leer en el libro de
Segunda de Reyes 4, para hacer alguna mención. Segunda de Reyes 4, del 38 al 41. Es un... Lo voy a buscar de aquí. Segunda 4. Dice: milagro en beneficio de los profetas. Eliseo, un profeta de Dios, volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra. Y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande, haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en la olla, y no lo pudieron comer. Y entonces dijo: traed harina, y esparció en la olla, y dijo: dad de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Había hambre, había necesidad de comer, pero el punto es que lo que se echó en donde... de lo que necesitábamos alimentarnos, y se echó algo que no correspondía. Alguien ignoró y puso cualquier cosa. A ver las hermanas que cocinan. ¿No? Cuando vas a cocinar, ¿qué haces? Vos buscás, y en lo posible uno busca comprar lo mejor, ¿no? Y si es de marca, mejor, aunque está difícil hoy, pero si es de marca, mejor. Pero uno no se le ocurre agarrar cualquier yuyo o cualquier cosa e meterlo dentro de una olla, ¿no? No sería lógico. Queremos alimentar a nuestra familia, le vamos a dar lo mejor. Creemos eso. Así que acá había algo que estaba mal. Lo que estaba mal es que no había discernimiento en aquel que estaba preparando o que estaba recogiendo algo para poder comer, ¿no? Quizás alguna vez te la escuché predicar, Hernán, que no era la persona, salió uno, dice, quizás no fue el que había sido indicado para ir a la tarea, ¿no? Y había muerte en la olla, dice, o sea, se contaminó, ¿no? Se contaminó, pero había un hombre de Dios ahí, que interpretaba, que se daba cuenta, ¿no? Trajo harina, uno dice: ¿qué hace la harina? No sé, pero el profeta tenía la unción de Dios y hacía cosas bastante locas, ¿eh? Y echó la harina ahí, un derivado del trigo, un derivado, digo, yo lo llevo a la palabra, ¿no? Uno lo lleva al plano espiritual y si bien estaban comiendo, él sanó con harina esto, ¿no? Sanó, comieron y no hubo más muerte allí. Así es la palabra también, que es viva, ¿no? Tiene poder para mantenernos vivos, para que no nos enfermemos, porque una mente, un corazón corrompido, contaminado, se enferma y enferma el entorno. Pero cuando está sano, cuando se puede comer, la palabra es para comer, la palabra de Dios es nuestro alimento, es del que nosotros nos debemos desayunar, es con el que nosotros debemos aún cenar e irnos a dormir, con la palabra del Señor. Si algo fue transformando, va transformando nuestras vidas, y me hago testigo en esto, es la palabra. Es la corrección, es quitar lo que no va y poner lo que corresponde, ¿no es cierto? Eso es lo que a nosotros nos va haciendo tener un corazón de donde puedan empezar a salir las bendiciones hacia otros. Así que tenemos estos ejemplos, por poner algunos, ¿no? En Mateo 13, 19 podemos poner, antes de esto quería decirles algo, porque Jesús dijo: no es lo que entra, no es lo que entra lo que contamina, no es lo que entra al vientre lo que contamina, pero sí lo que entra a mi alma. Lo que entra, si bien allí no lo expresa, vamos a leer el Proverbio 23, 26, la forma en que tenemos nosotros que cuidar nuestro corazón es con lo que oímos y con lo que vemos. ¿Amén? Lo que ves y lo que oís afecta a nuestro interior. El Proverbio dice:
23, 26, ¿puede ser? Un consejo que el padre le da al hijo. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Miren tus ojos por mis caminos. Nosotros cuando leemos la palabra de Dios, estamos mirando, estamos viendo, estamos observando el Espíritu, porque dice la palabra, dijo Jesús, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, está el Espíritu de Dios trabajando ahí. Y hay vida de parte de Dios. Entonces lo que le aconseja el Padre es que le dé el corazón y que los ojos miren por el camino. ¿No? El camino, Cristo, el camino, la verdad y la vida. Mis ojos atentos al camino que Cristo me trazó. Yo no lo puedo ver al camino de manera, como podemos ver la puerta aquí, y un caminito hecho humanamente, pero sí un camino que Dios trazó para mi vida, para mi espíritu, para mi alma, y que me conduce a la presencia de Dios y a caminar como Él le agrada. Así que es importante lo que vemos. Si no vemos en Él, vamos a ver, ¿no? o desviamos nuestra mirada a este mundo, a las cosas de este mundo, a las propuestas de Satanás, para este mundo que es destrucción, que es contaminación. Si desviamos la mirada, y quizás nos contaminemos, ¿no? Dice que Lot, allí en Sodoma, él dice que afligía el alma viendo las cosas que pasaban, pero no solo afligió el alma, porque él tuvo consecuencias. La mujer miró atrás cuando tenía la orden de Dios de no mirar, cuando se escapaban, porque quizás había todavía en su corazón un apego, a pesar de lo que se vivía en Sodoma, que era una perversión extrema, de la cual no estamos muy lejos en nuestro tiempo. Jesús dijo que esto se iba a repetir, que el final iba a ser como los tiempos de Sodoma. Y esta mujer quedó apegada ahí, quedó hecha estatua de sal. Quedó algo en ella, y sus hijas también se pervirtieron. Ahora, estuvieron ahí. Él era un hombre santo, un hombre que dice que sufría esto, pero eligió mal y miraba mal también. O sea, miraba lo que había, y lo que había era todo malo. Entonces, eso contaminó también la vida de Lot. Es decir, nosotros debemos mirar por el camino, como dice aquí la palabra, y no desviarnos de él, ¿no? No salirnos de allí, porque es donde nuestro corazón, siguiendo al Padre, entregándolo al Padre, ¿qué es lo primero que hacemos cuando conocemos a alguien y le hablamos del Señor? Casi que queremos instantáneamente que le entregue su corazón a Cristo, ¿no? Decimos así, entregale tu corazón. Y no se lo podemos sacar, no sabemos si lo hace, pero es lo que después se ve si lo hace, digamos, ¿no? Uno ve el cambio, porque el corazón es nuevo, no sigue siendo viejo, es nuevo. Y Dios renueva. Así que estamos siguiendo más o menos esta línea, ¿no? Y ahora sí quisiera que veamos, Hechos 28, mientras miro un poquito la hora, 28, 26 al 28, donde el apóstol Pablo acá vuelve a hablar algo parecido a lo que habló Jesús. Ve a este pueblo y diles, el profeta Isaías había dicho eso, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos se han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Miren que cuántas cosas dice esto, ¿no? Porque, sabed pues, bueno, hasta ahí no, la del 27. Así que el Señor muestra claramente el proceder. Él habla de oír y de ver, que algunos oían pesadamente, no entraban, no. ¡Qué pesado esto! ¡Qué pesado el predicador! No termina más, ¿no? ¡Qué pesado! ¿Cuándo nos vamos? ¿Quién era que decía, mamá, cuándo nos vamos? ¿No? Es decir, yo debo oír la palabra de Dios, debo querer oír la palabra de Dios. Debo querer ver las cosas del Señor.
¿No? Es como vio, Joel es el nombre, Joel, como vio, dice, vi al Padre, al Hijo. Después, antes de irte, tocame un poquito. Gloria a Dios, digo, ¿no? Vi al Padre y al Hijo, tener esas experiencias diferentes, porque Dios nos da diferentes experiencias, pero ver lo espiritual. Debemos nacer, entregar nuestro corazón, es lo que siempre decimos, entrega tu corazón. ¿Por qué? Por la esperanza de que haya vida nueva en la persona cuando entrega. Yo creo que hace un plan canje, ese es tirado a la basura, ¿viste? Y Dios pone el nuevo, saca ese. Cuando vos entregás, dice, sácaselo rápido y ponemos otro. Ese lo tenemos que cuidar, el que Dios nos ha dado, ese que un día le entregamos a Cristo, lo tenemos que cuidar para que lo que salga sea agradable a Dios y bueno para otro. Y ¿saben cómo entró el pecado en la humanidad? ¿Saben cómo entró? En Génesis, no lo vamos a leer, lo voy a decir nada más, pero en Génesis 3, capítulo 3 del 1 al 6, Eva entró en una conversación con Satanás. Y después le hizo ver el árbol, se lo hizo ver. Y entró por lo que vio. Y entró por lo que sedujo, lo que le dijo. Entonces ahí entra la serpiente, dice, ¿no? ¿Y Eva qué hizo? No es tan malo. La propuesta es buena. No es lo mismo que me dijo Adán. Yo creo que Adán le habrá dicho a Eva, ¿no? Lo dice acá. Pero no es lo mismo que me dijo Adán que Dios le dijo. Vamos a ser como Dios. La fruta es codiciable para alcanzar sabiduría. Yo lo veo bueno, dijo Eva. ¿Por qué? Porque alguien le estaba hablando. Le estaba susurrando al oído que no era tan así como Dios dijo. ¿Te pareció? Mirá, ese pastor es duro. No le des bolilla así, no lo sigas, es muy duro. Te da la palabra ahí y no se quiere correr un poquito de la palabra, ¿no? O el hermano que te guía, o la hermana que te está enseñando, ¿no? No nos debemos apartar del camino, dice. Darle el corazón y mirar bien por el camino. Es la única garantía que tenemos de seguir al Señor. Es oyéndole y viéndole, a través de las Escrituras, a través de experiencias, oyéndole cuando yo mismo leo la palabra, oyéndole cuando escuchamos los testimonios, alguien predica. Esa postura que dijo Hernán, mi corazón la tuve desde que me convertí. Yo no me quiero perder una. Hay una reunión de 3, voy. Hay una reunión de 2000, voy. Hay una reunión como hoy, quiero estar. A la tarde quiero estar, vamos a estar. ¿Pero por qué? ¿Qué? ¿Soy religioso? No, el religioso decía y no vivía, porque Dios nos transformó, nos hizo tener hambre de Él, de la palabra. Y la palabra es sembrada acá. Si tenemos hambre, no va al estómago, va al corazón. Va a mi corazón, a tu corazón, la palabra de Dios. En Mateo 13, 19, leemos: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Bueno, este es el que fue sembrado junto al camino. Marca claramente que lo que es sembrado en nosotros es la palabra de Dios. ¿Y dónde? En el corazón. Se siembra, ¿para qué? Para que eche raíz, para que haya allí una vida nueva que pueda dar un fruto agradable a Dios. El corazón, tu corazón, el mío, tu corazón, decile al lado, así no sé, tu corazón, así nos despertamos, tu corazón. No, igual están despiertos, pero es bueno a veces que hablen un poquito así. Muy bien, así que esa es la palabra. Esa es la palabra. Y la palabra tiene un efecto extraordinario, porque si bien hay contaminación en este mundo, y también a veces oímos cosas que no debemos oír, y muchas veces vemos también cosas que no debiéramos ver, la palabra tiene ese efecto que tuvo la harina, ¿no? Transformador, ¿no? En San Juan 15:3, Jesús se los dice a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo les he hablado. ¿No? Algo así, sí. En San Juan, capítulo 15, versículo 3,
Vosotros estáis limpios por la palabra va santificando nuestra vida, nos va dando un brote diferente, y la contaminación va saliendo, se va. Ya no quiero ser igual, decíamos con la adoración. Ya no quiero ser igual. Si como vivía era un desastre, ¿qué voy a querer ser igual? No. Sin Cristo mi vida no tenía sentido. No quiero ser igual, yo quiero ser igual al Señor, parecerme más a Él. Y esto es a lo que me va guiando la palabra del Señor, ¿no? En Mateo 5:8 dice, en las bienaventuranzas, bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio. Miren qué importancia, ¿no? Lo de tener un corazón limpio y no como Jesús recriminaba, que había un corazón de donde salían malos pensamientos, adulterio, sale ira, enojo, palabrotas que no corresponden, malos deseos, idolatrías. Todo sale del corazón, de un corazón viejo. Pero el corazón nuevo, el que Cristo nos ha dado, va brillando cada vez más. Va dando un fruto agradable al Señor. La palabra nos limpia. Primer mandamiento, amar a Dios ¿con qué? ¿Con qué? ¿Se acuerdan? Con todo nuestro corazón. Y podemos amar a Dios con todo nuestro corazón y con un corazón destruido, con un corazón amargado, con un corazón que no perdona, con un corazón que no ama. ¿Amar a Dios? Amar a Dios requiere limpio corazón, porque yo debo amar a mi hermano, debo amar al prójimo, sin guardar nada en mi interior. Y miren, no es que no pasamos, yo pasé mis procesos, he pasado mis procesos donde me ha costado, me he sentido dañado, me ha costado, he orado, he clamado, he llorado, hasta que Dios trató y arrancó de mi corazón, porque hay cosas que el enemigo dice que viene a plantar. Y eso el Señor le enseñó que era la cizaña, y crece ahí, ¿no es cierto? Crece ahí. Y uno no la puede identificar. Se podría identificar porque no da fruto. No da fruto bueno. Es parecido, pero no es. Nosotros debemos ser esa espiga que da fruto abundante en el Señor. Amén. ¿Van siguiendo o vamos siguiendo? Ya estamos cerquita, estamos más cerca del final que cuando empezamos. Me gusta la historia, que no la voy a leer, pero de Zaqueo con Jesús, porque Zaqueo era chiquito y Jesús pasaba por la multitud y dice que él quería ver a Jesús, quería ver quién era Jesús, él quería verlo, ¿no? Tenía algo en su corazón. ¿Por qué? Porque el ver nos produce algo. El ver produce una reacción, algo en nuestro interior. Lo mismo que el oír, diferentes maneras, pero influyen en nuestro interior. Y este quiso ver y se subió a un árbol y lo vio. Y yo digo que Jesús ya tenía todo preparado, pero también vio a Zaqueo en una actitud de querer verlo a él, ¿no? El apóstol dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Mis ojos dónde? En Jesús. Zaqueo puso los ojos en Jesús. ¿Qué hace el Señor? Vení, Zaqueo, vos estás mirando en mí, vení, voy a comer a tu casa. Se sentó ahí y entraron todos ahí. Entraron los fariseos también, los publicanos, lo criticaron un poco, pero Zaqueo, que tenía un corazón corrompido, un corazón corrupto, un hombre de estafa, podríamos decir, se puso en pie y dijo, Señor, yo lo que robé, si a alguien defraudé, lo devuelvo cuadruplicado. Yo imagino que ese hombre habrá, en un instante, se produjo esa tremenda transformación. Y lo más rápido que uno arranca es lo que ve, ¿no? Pero después Dios nos muestra algunas cosas que no vemos y también tenemos que seguir sacando. Y esa es la tarea de la iglesia, es la tarea de la formación del discípulo, de lo que debemos seguir aprendiendo, porque Dios sigue sacando las cosas quizás más sutiles, pero que todavía deben ser limpias en nosotros, limpiadas. Así que este para mí es un ejemplo transformador, un hombre arrepentido, ¿no? Y un hombre que se entregó ahí, vio al Maestro, entendió, ya habría oído seguramente, por eso quería ver a Jesús. Jesús ya era nombrado por sus enseñanzas, por los milagros, por todo lo que él hizo. Así que un hombre impactado por
por esto, ¿no es cierto? Y podríamos leer en Santiago, lo voy a leer de aquí de la palabra, en el libro de Santiago, capítulo 1. Les voy a decir, no leer, pero les voy a decir algo, que Cristo siempre fue el modelo absoluto. Anoten si quieren para leer luego, 1 de Pedro 2, 20 al 23, donde habla la palabra que Jesús, cuando lo maldecían, él no abría su boca. Estaba siendo azotado, estaba siendo maltratado y no salió nada de su corazón. Al contrario, en la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo mismo pasó con Esteban. El de Esteban está en Hechos 7, 59, 60. Dice que Esteban estaba siendo apedreado y vio los cielos abiertos. Eso fue antes. No, cuando está siendo apedreado. Él ve los cielos abiertos y a Jesús dice que estaba a la diestra del Padre, tal cual lo relató el hermano, ¿no? Y lo vio Esteban. Y después se puso de rodillas y dijo, Padre, no le tengas en cuenta este pecado. Lo estaban matando, había un asesinato, ¿no?, que salía de los corazones, un asesinato. Y este que estaba siendo asesinado, arrodillado, dijo, no le tengas en cuenta este pecado. Esteban vio los cielos abiertos. Pero ¿saben qué? En el versículo, no lo anoté, o sí, en el 7:55 está la clave, dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba proclamando a Jesús, pero él vivía una vida, un corazón entregado plenamente. Llegó el momento de crisis, el momento duro para su vida, y no salió nada malo de él, todo lo contrario, bendijo. Un corazón que bendice, como el tuyo, como el que Dios quiere, bien formadito, limpito para él, un corazón que bendice. Y es posible esto por los méritos de Cristo. Por los méritos de Cristo, porque en Juan, en el Evangelio, en 1 Juan 1:9, dice claramente la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de nuestros pecados y perdonar nuestra maldad. Es decir, Cristo es nuestro Redentor. Él nos dio ese corazón limpio. Pero a veces se nos puede ensuciar un poquito, ¿no? O habrá cosas que aún no han salido, que tienen que salir para hacer ese corazón limpio que va a ver a Dios, ¿no? Y ese corazón limpio, cada día nos podemos presentar así delante del Señor, ¿saben? Porque pidiéndole perdón en nuestra intimidad por mi error, por mi pecado, confiando por fe en la sangre de Cristo allí derramada en la cruz y por lo que dice la palabra de Dios, yo me siento perdonado y limpio por el Señor. No puedo salir sucio de mi casa a trabajar o irme a acostar sucio. Tengo que tener mis cuentas arregladas con el Señor todo el tiempo y confesarle mis pecados. Y si es necesario confesar con el pastor, confesar con algún hermano a veces, o aún pedirle perdón a alguien, debemos hacerlo pronto. No dejemos pasar. Entendamos que Dios quiere nuestro corazón limpio, sin contaminación, nuestros ojos. Cuántas veces escuchamos prédicas, pero es repetitivo y va a seguir siendo repetitivo en este mundo contaminado. No mirar lo que no conviene, no mirar, ¿no?, desde novelas, películas raras o programas chabacanos, por así decirlo, ¿no es cierto?, livianos, donde andan mujeres con ropa suelta, varones, hasta los varones ahora, porque ya es un desastre por todos lados. Los ojos, cuidar nuestros ojos, los oídos de las cosas que se dicen, de los chistes, de las barbaridades, de los enojos, de la bronca de la gente aún, ¿no? Uno no es que nos vamos a tapar los oídos porque vivimos en este mundo, pero sí espiritualmente podemos tener los oídos cerrados a eso. Y nuestros ojos cuidarlo. Nuestros ojos vean lo bueno, dice la palabra de Dios, ¿no? Que miren lo que tiene por delante, que miren lo bueno, porque de ahí se alimenta nuestro corazón.
De ahí se alimenta, del oído y de la vista se alimenta nuestro corazón. De la fe que nos ha dado Cristo se alimenta nuestro corazón. Y yo sé que el oído, la vista pueden ser, si no tengo dominio propio, no lo ejerzo, no estoy a cuenta con el Señor, puedo dejar mi corazón contaminado, cosa que a Dios no le agrada. Así que un limpio corazón para ver a Dios. Y Cristo, este Cristo que es nuestro abogado, es el que nos perdona de nuestro pecado y de nuestra maldad. No es que hoy peco y le pido perdón y mañana vuelvo a pecar y le pido perdón por lo mismo y sigo total mañana y ahí sigue la vida. No. Tengo que ser transformado, un corazón nuevo, un corazón transformado, donde ya eso formó parte de otra etapa de mi vida. Rencores, enemistades, pleitos, contiendas, vanagloria, cosas que no tienen que ver con el estar en la casa del Padre, por llevarlo al hijo pródigo, ¿no? Con el estar en su presencia. Y por último leemos, y ya van a hacer su olla con todo sanito. No, olla no, era grasadito, ¿no? No sé con qué vamos a casa ahora, pero nos vamos con el Señor, que es lo importante, ¿no? La presencia de Dios. Y dice Santiago 1, 9 al 27, dice que debemos ser hacedores de la palabra. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, ¿para qué? Para oír. Y tardo para hablar, ¿no? Yo la verdad que me ha costado mucho esto. Siempre fui medio arrebatado. Y antes de oír ya hablo, ¿vieron? No sé si les pasa, pero he tenido que frenarme varias veces mi boca para tratar de oír primero. Aprender a oír es más sabio que aprender a hablar, ¿eh? Aprender a oír. Así que él dice, pronto para oír y tardos para hablar. Tomemos un tiempo antes de responder o de hablar. Seamos prudentes en lo que decimos. Que nuestra boca, nuestra palabra sea sazonada con sal. Que podamos hacerle bien al oyente, no mal. Así que, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira, fíjense, el que mira, arrancó diciendo que seamos prontos para oír, y el que mira atentamente, ¿no? Uno mira atento, está concentrado, está mirando fijo allá, no lo desvía nada. ¿Te ha pasado alguna vez que te dicen, estás mirando para un lado y no le das bolilla al entorno, ¿no? El que mira atentamente, el que no se distrae, el que no se distrae, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado, feliz, bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Es decir, debemos ser coherentes. Lo que sale del corazón muchas veces lo hablamos, lo expresamos. Otras veces son acciones, sin hablar, ¿no? Lo que sale del corazón, lo que se forma en el corazón es lo que hacemos y es lo que somos. En definitiva, ¿no? Y en el 4.8 del mismo Santiago dice la palabra, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Una de las virtudes de la palabra es que debe accionar en un corazón decidido, en un corazón de fe, en un corazón que ha tomado una decisión en la vida y que no está mirando otra cosa. El doble ánimo es una depresión, es el vaivén,
No, creo que en otra parte dice que el que duda, ¿no? Ese sería, creo yo, un poco el de doble ánimo. Hoy estás bien, mañana estás por el suelo, pero hoy pensás que sí, es Cristo, el único camino, y mañana decís, pero capaz que no están así, o escuchás otras voces que no tiene que ver con la palabra de Dios. Entonces, no al doble ánimo. Cristo me llamó para ser un hijo amado por Él, para heredar bendición, para ser de bendición y para vida eterna. Dios nos ha redimido, ha dado a su Hijo y debemos mirar atentamente en la palabra que nos es dada vez tras vez, porque Dios trabaja vez tras vez. Antes estuvo trabajando en nosotros, ¿no? ¿Y cuántas veces? Y sigue hoy y seguirá luego hasta que nos venga a buscar este Cristo. Pero un corazón purificado, como dice aquí, purificado, sin doble ánimo. Fe. Que nada nos tiene que hacer retroceder de este camino bendito de salvación. Y el perseverar en Él va a ser y va haciendo de nosotros esas personas que Dios quiere formar, más parecidos a Jesús. Amén. Bueno, gloria a Dios. Hermoso el culto, mis hermanos, y la palabra del Señor. Amén.